Entre todas las antiguas escuelas helenísticas de filosofía, la más famosa hoy en día es, sin lugar a dudas, el estoicismo o los estoicos. Existen canales de YouTube y podcasts increíblemente exitosos dedicados al estoicismo. Muchos de ustedes pueden haber leído las Meditaciones de Marco Aurelio. Hay libros, conferencias y personas que emplean el estoicismo como un medio para desempeñarse mejor en sus trabajos corporativos. De hecho, la exposición que muchos tienen acerca de los estoicos es una versión que podríamos llamar un tanto superficial, donde ciertos aspectos del pensamiento estoico se utilizan, por ejemplo, para optimizar la productividad o lograr éxito financiero y terrenal. La palabra estoico, cuando se refiere a una persona, suele usarse para describir a alguien emocionalmente distante, alguien que no experimenta emociones, sino que se guía únicamente por el pensamiento racional y no por sus emociones. Francamente, muchas de las representaciones o interpretaciones del estoicismo que mucha gente tiene hoy en día harían que algunos de los estoicos antiguos se revuelvan en sus tumbas. Pero esto solo es una parte de la historia. Entonces, ¿cuál es la historia completa? ¿Qué es el estoicismo, de dónde proviene y cuáles son algunas de sus enseñanzas filosóficas y quizás religiosas? El estoicismo es una escuela de filosofía que se desarrolló en la antigua Grecia durante la llamada era helenística. De hecho, el estoicismo fue probablemente la escuela de filosofía más extendida y popular en el mundo helenístico. Hasta el surgimiento del neoplatonismo en los siglos III y IV, el estoicismo continuó teniendo influencia, llegando incluso hasta nuestros días. Fue fundado en Atenas, la más central de las antiguas ciudades de origen y desarrollo filosófico. El nombre mismo, estoicismo, proviene del término griego, estoa poikile, que significa pórtico pintado y hace referencia a un pórtico literal que se encontraba justo al lado de la ágora o mercado en Atenas. Fue aquí, en medio de la bulliciosa vida de la ciudad, donde los primeros estoicos se reunían con el propósito de interactuar deliberadamente con el público. El fundador del estoicismo se atribuye comúnmente a Zenón de Citio, originario de Chipre, quien se dice que estudió filosofía bajo el famoso filósofo cínico Crates. Aunque hay similitudes significativas entre el estoicismo y el cinismo, Zeno también se formó con otros filósofos, y la escuela que inició fue única y original en aspectos muy importantes. Aunque Zeno es considerado el fundador, las características fundamentales de la filosofía se desarrollaron con el tiempo a través de sus sucesores. En primera instancia, fue sucedido por alguien llamado Cleantes, y luego por Crisipo, quien es una de las figuras más relevantes en la formación de las doctrinas estoicas clásicas y es a menudo considerado el más grande de todos los estoicos en la historia. Crisipo vivió en Atenas, al igual que otros líderes estoicos. A diferencia de algunas otras tradiciones que hemos discutido, la estoa era, de hecho, una escuela literal en el sentido de un grupo conectado de personas con un líder, y Crisipo fue uno de los líderes significativos de esta escuela. Se dice que escribió una cantidad impresionante de obras, más de 700 libros, en los cuales presentó sus interpretaciones de las ideas de Zenón y los fundamentos del estoicismo. Lamentablemente, ninguna de estas obras ha llegado hasta nosotros. No obstante, conocemos las ideas y la importancia de Crisipo a través de referencias y citas en otras obras, lo que nos permite obtener una idea de su pensamiento. La importancia de este individuo para el estoicismo no puede subestimarse, ya que introdujo innovaciones significativas en diversas áreas filosóficas, especialmente en lógica. Tendremos tiempo para explorar algunas de estas ideas más adelante. El estoicismo es una de las llamadas escuelas helenísticas de filosofía, junto con otros grupos importantes como los escépticos, la Academia Platónica y los epicúreos, así como, por supuesto, los cínicos, peripatéticos y otros, que frecuentemente participaban en polémicas y debates con estas otras escuelas, especialmente con los escépticos, quienes eran sus especie de archienemigos. Para comprender el estoicismo, es útil tener una comprensión de este entorno filosófico más amplio. De hecho, algo que unificaba a todas estas escuelas era su reverencia por la figura de Sócrates. Los estoicos, los escépticos, los cínicos, los epicúreos, todos afirmaban representar las ideas de Sócrates, al menos en algún sentido. El problema era que todos interpretaron esas ideas de manera diferente.
Conocemos a Sócrates y sus actividades principalmente a través de los discursos de Platón y aquellos que siguieron a Platón y su academia. Los académicos, por supuesto, veían a Sócrates como un modelo fundamental y, aunque la academia temprana se preocupaba por tratar de entender cuáles eran las doctrinas reales de Platón, muy pronto hubo un cambio importante en el enfoque. En lugar de eso, los académicos parecían extraer de los diálogos el tema principal del escepticismo. Sócrates o Platón no estaban representando una doctrina real que debiera elucidarse, sino más bien desafiando la afirmación de cualquiera de poseer un conocimiento absoluto. Así, la academia platónica se convirtió en la escuela conocida como los escépticos, cuya característica filosófica principal está prácticamente en el nombre. Creen que no podemos alcanzar certeza o conocimiento verdadero sobre nada en el mundo, aunque puede haber diferentes niveles de plausibilidad, al menos en algunas escuelas o ramas del escepticismo. Esta, por supuesto, es una presentación muy breve y generalizadora, pero esa es la esencia de esta escuela. Los epicúreos, una escuela fundada por el filósofo Epicuro, era de naturaleza hedonista. Creían que lo que debía buscarse en la vida era el placer, aunque de manera moderada. De hecho, otra de las características que todas estas filosofías abordan es el objetivo en la vida, algo llamado ataraxia, que significa algo así como ausencia de perturbación o problema, quizás traducible de manera laxa como contentamiento. A veces se traduce como felicidad, pero eso no le hace justicia. Entonces, ¿cómo se logra este estado de ataraxia y, relacionado con esto, cuál es la naturaleza de una buena vida? ¿Qué es lo que es bueno en absoluto, siendo bueno, definido aquí como algo deseable por sí mismo? Para los epicúreos, la respuesta era bastante simple: el bien supremo en la vida es el placer. El placer es lo único que tiene valor en este mundo, ya que eran materialistas. Esta conclusión parecía bastante obvia. Sin embargo, no es un hedonismo en el sentido más burdo. Las ideas de Epicuro son mucho más matizadas que eso. Él sugiere vida más plena, algo más cercano al bienestar o vivir bien en general. Entonces, ¿cuál es la posición de los estoicos en este asunto? No creían que el bien supremo para los humanos fuera el bienestar, la felicidad, la salud o el placer, entre otras cosas. De hecho, para los estoicos, todas estas cosas eran indiferentes, carecían de valor intrínseco. Lo único verdaderamente valioso, el único bien en este mundo, es la virtud. Nada más puede llevar a una persona a la contentación o, por así decirlo, la felicidad. Ni la riqueza, ni la salud física, ni el poder, ni el placer. Solo la virtud. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo debe vivir su vida un estoico? El segundo estudioso o líder de los estoicos, Cleantes, nos ofrece una respuesta aparentemente clara cuando dice que el objetivo de la vida, el telos, es vivir en armonía con la naturaleza. Vivir una vida de acuerdo con la naturaleza es un tema recurrente en toda la ética estoica. Pero podrías preguntarte, ¿qué significa esto en realidad? Volveremos a la ética estoica, pero podría ser útil obtener una visión general de la filosofía en general primero. En el estoicismo, la filosofía se divide comúnmente en tres categorías principales: lógica, física y ética. Las enseñanzas éticas del estoicismo son las que se han vuelto particularmente famosas hoy en día, pero las otras partes también son igualmente importantes para entender este sistema en su conjunto. Para muchos, la lógica es la base desde la cual debe comenzar toda la filosofía, es el punto de partida para todos los demás aspectos de la filosofía. Hoy en día, la lógica puede parecer obvia para muchas personas. Las cosas son lógicas porque son lógicas, ¿verdad? Pero en filosofía, la lógica es en realidad una especie de ciencia, una forma de estudiar y examinar la naturaleza de la verdad y cómo podemos saber qué es verdadero. La lógica desempeña un papel crucial en la filosofía estoica, considerada de alguna manera como un requisito previo para las otras dos categorías, física y ética. Una analogía comúnmente utilizada para describir esta relación es la del huevo, donde la cáscara representa la lógica, la clara la física y la yema la ética. Aunque la jerarquía puede variar, la lógica se presenta generalmente como la cáscara externa en esta comparación. Crisipo, a menudo considerado el originador de gran parte de la lógica estoica, es visto como uno de los mayores lógicos en la historia de la filosofía.
Aunque la lógica aristotélica ha sido la más famosa y ampliamente utilizada hasta la época moderna, la lógica estoica difiere fundamentalmente de ella. Mientras que la lógica de Aristóteles se basa en silogismos categóricos, la lógica estoica se basa en proposiciones y su relación. Por ejemplo, una proposición estoica clásica sería: si es de día, hay luz, pero es día, por lo tanto, hay luz. La importancia de la lógica para los estoicos radica en su papel como punto de partida o requisito previo para las otras categorías filosóficas, física y ética. La física estoica, por su parte, es materialista y rechaza la existencia de más allá de la física. Consideran que todo, incluso el alma humana y Dios, es material y físico. Sin embargo, postulan la existencia de un principio activo e inteligente, el logos, que gobierna el universo. Esta noción del logos, a veces traducido como palabra, es central en la filosofía estoica y se identifica con Dios o Zeus. La deidad panteísta de los estoicos se identifica con la naturaleza misma. No es algo separado de la naturaleza en el mundo, sino que la impregna de alguna manera. Como hemos mencionado, es el aspecto activo del mundo que forma parte de todas las cosas, pero hay que recordar que los estoicos son materialistas. Por lo tanto, este Dios no es algo inmaterial presente en el mundo, sino también de alguna manera una entidad física. De hecho, a menudo se le llama por el término neuma, que se traduce comúnmente como aliento o aliento ardiente. Dios es una especie de fuego, no literalmente, pero en el sentido de ser una materia muy sutil, similar al fuego o al aliento. Es físico pero de alguna manera impregna todas las cosas, siendo idéntico a la naturaleza misma. Estos términos se utilizan a menudo de manera intercambiable por los estoicos: Dios, naturaleza, logos, el neuma completo, para denotar el mismo concepto. Esta idea monista o panteísta de Dios como una especie de unidad que permea todas las cosas explica la perspectiva de Crisipo. Alejandro de Afrodisia escribió que él asume que la totalidad de la sustancia está unificada por un cierto neuma que se extiende por toda ella y por medio del cual está cohesionada y permanece junta, y por el cual el todo está en simpatía consigo mismo. En otras palabras, esta perspectiva monista gobierna todas las cosas, siendo Dios una deidad panteísta que es la razón misma. Así, la naturaleza está perfectamente ordenada de manera razonable. Todo ocurre de acuerdo con la voluntad o providencia de este Dios o logos, y todo está predestinado. Esto también conduce a la característica idea estoica de determinismo, que abordaremos más adelante al leer los escritos estoicos. Descubrimos que a menudo se preocupan por la idea de cómo Dios ordena todas las cosas de acuerdo con la razón perfecta y que debemos apreciar la perfección del mundo, o al menos ver todo lo que sucede o cambia como indiferente. El logos es, después de todo, idéntico a la naturaleza, incluida nuestra propia naturaleza. Los seres humanos son especiales en este caso porque somos criaturas con una mente racional. Por lo tanto, participamos en el logos divino de alguna manera, simplemente por ser criaturas con mentes. Es por eso que vemos en los escritos de Marco Aurelio, por ejemplo, que se refiere a lo divino dentro de nosotros. Dios está dentro y fuera, está en todas partes. Es la naturaleza misma y se mueve y cambia de acuerdo con la razón del logos, que también es idéntico a sí mismo. Y esto es lo que significa vivir de acuerdo con la naturaleza, alinearse con la forma en que funciona la naturaleza, con el logos divino. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias éticas significativas debido a esta perspectiva física. Todo el universo puede considerarse una sola cosa. Marco Aurelio dice en las Meditaciones: piensa siempre en el universo como una sola criatura viva que comprende la sustancia y el alma, cómo todo se absorbe en esta única conciencia, cómo un solo impulso gobierna todas sus acciones, cómo todas las cosas colaboran en todo lo que sucede, la misma red y malla de todo esto. Esto lleva de manera muy natural a otra característica clave de la física estoica que sería muy influyente para desarrollos relacionados, que es la idea de simpatía cósmica o simpatia. Esta es, básicamente, la noción de que todas las cosas en el universo están interconectadas e interdependientes entre sí. Una partícula de polvo en algún planeta en un sistema solar lejano tiene una conexión directa con mi pulgar o contigo o con los árboles afuera. Todo está conectado de una manera casi oculta y esotérica porque, después de todo, todo es una sola cosa.
No me malinterpretes, esta interconexión es también de alguna manera física para los estoicos, al igual que Dios o el neuma es material, incluso aunque figuras posteriores como los neoplatónicos interpretarían estas ideas de simpatía de maneras más metafísicas. Para los estoicos, la realidad es una red interconectada donde todas las cosas están vinculadas entre sí, lo que también les permite explicar cosas ocultas como la adivinación y la lectura esotérica, a lo cual volveremos más adelante. Aunque esta idea de simpatía a menudo se atribuye al pensador estoico Posidonio, y posteriormente a otros pensadores, en particular y tal vez en parte como resultado de sus tendencias paternalistas, podemos encontrar ideas que se aproximan a ella en períodos anteriores del estoicismo. De hecho, la cosmovisión fuertemente monista que fue parte de los estoicos desde el principio de alguna manera la hizo necesaria. De alguna manera, si todo es una cosa y Dios es idéntico a eso, entonces todo debe estar conectado de alguna manera. Incluso vimos un posible ejemplo de esto en Crisipo en la cita anterior, donde se dice que el todo está en simpatía consigo mismo. Esta idea de simpatía ha sido una característica central del estoicismo durante la mayor parte de la historia, pero se volvió quizás más prominente durante lo que a menudo se llama la Estoa Media. Con figuras como Posidonio y sus colegas, a quienes a menudo se les atribuye haber implementado ciertos aspectos del platonismo en la cosmovisión estoica, más tarde sería retomada por figuras como Plotino y los neoplatónicos, así como por los escritores de la literatura hermética. Y se volvería muy influyente a lo largo de la historia en el esoterismo, el misticismo y la filosofía en general. Pero el estoicismo es, por supuesto, una filosofía integral, al igual que todas las demás filosofías antiguas. No se trataba solo de teorizar o reflexionar sobre todas estas preguntas de manera intelectual o en un sentido intelectual. También se trataba de llevar a cabo estas ideas en tu vida y vivir la vida de acuerdo con lo que ellos veían como la verdadera manera de ver el mundo, vivir una buena vida en otras palabras. ¿Cómo se suponía que debía vivir o implementar estas ideas el estoico? De hecho, el estoicismo es famoso hoy en día principalmente por sus enseñanzas éticas o ideas éticas. Puede que la mayoría de las personas hayan encontrado el estoicismo a través de todos estos diferentes canales, ya sea en canales de YouTube, podcasts, publicaciones de Instagram o libros que hablan sobre el estoicismo. Pero estas fuentes a menudo se centran principalmente en los estoicos posteriores, los estoicos romanos, y también casi exclusivamente en las enseñanzas éticas e ideas éticas. Cómo vivir tu vida, cómo ser menos ansioso, tal vez cómo levantarte por la mañana. Todos estos aspectos y muy rara vez tratan estos otros aspectos igualmente importantes de la doctrina estoica, como la lógica y la física. Cuando hablamos de estoicismo, los académicos a menudo lo dividen en tres fases distintas. Primero, los primeros estoicos originales en Atenas, como Zenón, Cleantes y Crisipo. Aquí es donde nació la escuela y estableció sus doctrinas fundamentales. Luego está la Estoa Media o el estoicismo medio, que incluye figuras como Panecio y Posidonio, que tenían su centro en Rodas y, entre otras cosas, parecen haber implementado ciertas ideas platónicas en el sistema. Y, por último, está la Estoa Tardía, a veces llamada estoicismo romano, que es básicamente cuando la escuela emigró al Imperio Romano y con escritores romanos. Muchos académicos también cuestionan la división simplista, pero puede ser una manera útil de comenzar a tener una visión general de la historia y las diferentes fases. Y sin duda, son los estoicos romanos y sus ideas los que la mayoría de las personas conocen. Muchos de nosotros hemos leído las obras famosas de Séneca, las discusiones de Epicteto y, por supuesto, las meditaciones de Marco Aurelio. Todos estos pertenecen a la Estoa romana, que tiene algunas características específicas. Entre otras cosas, a menudo se dice que los estoicos romanos tienen un enfoque particular en la ética. Y nada de esto es sorprendente y se puede explicar bastante fácilmente porque, de hecho, solo los estoicos romanos tienen escritos que han sobrevivido en alguna medida significativa. No tenemos obras completas de los primeros estoicos ni siquiera de la Estoa Media, pero tenemos muchas cosas de los romanos. Por lo tanto, es natural que sean estos pensadores los más famosos y que las características distintivas de sus escritos sean las cosas con las que la mayoría de las personas asocian el estoicismo en su conjunto, aunque, por supuesto, Crisipo merece todo el amor que pueda recibir. Entonces, ¿qué enseñan los estoicos en términos de ética? Bueno,
Ya hemos sumergido nuestros dedos en ello en cierta medida. La cita atribuida a Cleantes y a veces a Zenón, que dice que el objetivo o propósito de uno debe ser vivir de acuerdo con la naturaleza, está en el núcleo de la vida estoica. Ahora sabemos un poco más qué es esa naturaleza, con todo nuestro conocimiento que ahora hemos adquirido de la física estoica en particular. Ahora podemos reformular esa oración para decir también vivir de acuerdo con Dios o con Zeus, vivir de acuerdo con la razón o el logos, o incluso vivir de acuerdo con uno mismo, ya que todas estas son declaraciones idénticas. El mundo es logos y está gobernado y conformado por estos logos. Nosotros, como humanos, también somos criaturas de logos o razón. Entonces, para vivir en acuerdo con el logos en general, con el todo, como se le llama a menudo, significa alinearnos con la forma en que funciona la naturaleza, casi ver y abordar el mundo desde la perspectiva de ese divino interior, desde la perspectiva de Zeus o Dios, por así decirlo. La manera de lograr esto es buscar el único bien verdadero en este mundo, la virtud. Los estoicos eran únicos en comparación con otras escuelas en que consideraban que todas las demás cosas buenas de la vida, como la salud, la riqueza, la reputación y cosas por el estilo, eran totalmente indiferentes. Ninguna de esas cosas es buena ni mala y ninguna de ellas, en sí misma al menos, puede llevar a la felicidad humana, ni tampoco pueden, por supuesto, hacerte daño o llevarte a una vida infeliz. Nuevamente, en sí mismo, la salud no es ni buena ni mala y nunca puede llevar a la felicidad, solo la virtud puede, y la virtud para los estoicos se identifica con el conocimiento, especialmente el conocimiento de las cosas tal como son según el logos del universo. Todas las formas de virtud son una especie de conocimiento. Ser una persona buena o amable, que es una virtud, es una especie de conocimiento basado en saber que es correcto ser bueno según la razón del todo. Esto puede sonar duro o extraño para ti. ¿Por qué no considerarías la salud como algo bueno? ¿Significa esto que a los estoicos no les importa si están saludables o si tienen comida para comer? Este es un buen punto y, de hecho, un punto por el que fueron muy criticados por sus oponentes en ese momento, como los escépticos. Pero, como podrías esperar, las ideas de los estoicos no son tan primitivas. Mientras que hubo algunos estoicos tempranos que adoptaron la vía más extrema, Crisipo y básicamente todos los que lo siguieron, en cambio, se aferraron a la idea de que algunas indiferencias, como la salud o la riqueza moderada, son preferibles. Es preferible para un estoico estar sano en lugar de enfermo y harán lo posible por evitar enfermarse. Por supuesto, esto también es de alguna manera de acuerdo con la naturaleza, no querer estar enfermo o que todos, por supuesto, prefieran tener comida en la mesa en lugar de morir de hambre. Pero los estoicos también reconocieron que ninguna de estas cosas, aunque se prefieran, nunca traerá felicidad en sí misma y, por lo tanto, siguen siendo indiferentes en ese sentido. La fama, la reputación, los elogios o las críticas no constructivas no importan. No tienen valor, son, nuevamente, indiferentes. Lo único en lo que deberíamos concentrarnos es en nuestra propia alma, asegurarnos de embellecerla siendo amables, modestos, honestos, no críticos y todas las demás virtudes. Volviendo a la idea del control, después de todo, solo nosotros mismos podemos controlarnos. No podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros, solo cómo actuamos y nos comportamos en la vida. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos deben dirigirse a asegurarnos de ser individuos virtuosos. La ética estoica a menudo se asocia con este tipo de actitud fría, distante y desapegada, y aunque es un poco una caricatura, los estoicos sí enfatizan un tipo de desapego en la vida para aceptar las cosas tal como vienen, ya que son las obras de Dios, y luego estar igualmente felices de dejarlas ir cuando llegue el momento, y tal vez, sobre todo, soltar las cosas que no podemos controlar. Marco Aurelio lo expresa de manera concisa pero poderosa: aceptar humildemente, soltar fácilmente. El estoicismo es, en gran medida, una filosofía de autocontrol. Se debe utilizar la razón, esa facultad propia que es divina después de todo, y alinearla con la razón general o logos del todo. Esto también significa evitar lo que los estoicos llaman pasiones. La vida está llena de tales pasiones o emociones, y a menudo se dividen en 4 categorías generales: la aflicción, el miedo, la lujuria y el deleite.
Cada una de estas, por supuesto, tiene subcategorías de pasiones o emociones que deben evitarse o controlarse, como la ira, la lujuria, la envidia, la tristeza, etc. Para los estoicos, las pasiones son básicamente malentendidos o atribuciones falsas de valor. Son el resultado de que concluyamos falsamente que algo tiene bondad o no, cuando realmente todo, excepto la virtud, es, como dijimos, indiferente. Si sentimos una gran lujuria en general o por una persona en particular, es porque hemos atribuido falsamente valor al logro de nuestro deseo, el placer del sexo, pero este placer no tiene valor intrínseco. En cambio, la práctica estoica es el autocontrol. La persona virtuosa alcanza conocimiento y virtud al comprender cómo funciona el mundo, las obras del logos y su propio lugar en esta realidad. Cuando han alcanzado este conocimiento o virtud, ya no identifican todas estas pasiones con lo que es bueno, en lugar de eso, pueden ver el panorama general. No nos entristecemos, al menos no incesantemente, cuando alguien fallece porque entendemos que esto es simplemente el funcionamiento de la naturaleza, la voluntad y la providencia de Dios, simplemente otro cambio en un mundo que está constantemente cambiando. No hay diferencia de valor entre el nacimiento de un bebé y la muerte de un anciano. Todo es el mismo cambio, y solo nosotros los juzgamos como buenos o malos y sufrimos como resultado de ese juicio. Cuando tenemos autocontrol y vencemos las pasiones, podemos encontrar verdadera contentura, ataraxia, la ausencia de dolor, viviendo la virtud. Ahora, esto no debería verse como los estoicos siendo completamente fríos e insensibles. Esta es la caricatura que mencioné anteriormente. No nos dicen que no sintamos emociones, sino más bien que nos acerquemos a ellas desde una perspectiva razonada, las entendamos adecuadamente con una mente clara y, por lo tanto, las experimentemos con moderación. Podríamos decir que los estoicos a menudo escribieron sobre sentir alegría o placer, pero no entristecerse cuando inevitablemente se va. Esa es la parte clave. Esto se vuelve especialmente potente cuando leemos las meditaciones de Marco Aurelio, quien era, después de todo, el emperador de Roma durante uno de los momentos más destacados del poder del imperio. Al leer sus meditaciones, encontramos a una persona que está rodeada de placer en cierto sentido, aunque a menudo escribe desde las trincheras de Germania en tiempos de guerra, lo que probablemente no fue tan placentero. Sin embargo, a menudo habla sobre cómo se puede ser un emperador, vivir en un palacio y tener acceso a todos estos placeres, tal vez incluso disfrutarlos hasta cierto punto, pero aún así ser un filósofo estoico y seguir siendo una persona virtuosa. Se trata de no dejar que esas pasiones o placeres te controlen, de no atribuir valor o bondad a esas cosas en sí mismas, pero aún así poder vivirlas. Aceptas la alegría cuando llega, y aceptas igualmente la tristeza y el dolor cuando llegan, pero no te aferras a nada de eso cuando se va. En cambio, la parte importante es practicar la virtud, ser una buena persona, que según Marco involucra amar a los niños, cuidar a tu gente, ser generoso y tener un afecto genuino por las personas en tu vida, no ser un robot frío y calculador como a menudo se imagina a los estoicos. Esto es algo muy importante de señalar. Hay un considerable matiz y profundidad en estas ideas éticas, y no deberíamos entenderlas de manera demasiado simplista. En tus ataques de ira, ten este pensamiento listo en tu mente, que no hay nada varonil en estar enojado, sino que la calma suave es más humana y, por lo tanto, más viril. Son los mansos los que tienen fuerza, nervio y valor, no los indignados ni los que se quejan. Cuanto más cerca esté uno del control de las emociones, más cerca estará del poder. La ira es tan señal de debilidad como el dolor. Entonces, obviamente, la importancia está en enfocarse en la automejora. Aprovechar la oportunidad que tenemos en este momento fugaz de nuestra vida para concentrarnos en lo que realmente es importante, ser una buena persona, mejorar nosotros mismos, vivir virtuosamente. Pero al mismo tiempo, esto puede sonar extraño o paradójico cuando consideramos otro aspecto clave del pensamiento estoico, que es, por supuesto, su determinismo. Esto es cierto, pero hay más en juego aquí. Los estoicos sostienen, de hecho, que todo está determinado por una inevitable línea de causa y efecto. Cada causa implica su efecto, y todo está predeterminado. En otras palabras, todo está destinado según el destino. No solo los resultados de las cosas, sino cada detalle sobre cómo suceden las cosas ya está determinado por la cadena de causa y efecto que ha continuado desde el principio.
todo lo que hacemos ya está determinado, pero los estoicos aún argumentan enérgicamente a favor de la importancia de la responsabilidad moral y de la idea de que nuestras acciones todavía dependen de nosotros. ¿Cómo es posible esto? Bueno, los estoicos adoptaron una posición que se ha llamado compatibilismo, que, en términos simples, es la idea de que las ideas de libre albedrío y determinismo son compatibles entre sí. Esta idea sigue siendo popular entre los filósofos hoy en día y, por supuesto, se ha entendido de manera algo diferente a lo largo de la historia, pero los estoicos argumentan que nuestras acciones están determinadas hasta cierto punto. Ciertas causas inician cómo actuaremos, pero diferentes seres humanos aún actuarán de manera diferente según su condición interna y su estado mental. Una persona responderá a una situación de cierta manera debido a quién es, debido a su carácter. Por lo tanto, si aún podemos elogiarla por eso, al menos si es una buena acción, nuestras acciones todavía dependen de nosotros porque aún elegimos cómo actuamos. Crisipo usó una interesante comparación para explicar esto. Nos dice que imaginemos a alguien empujando un cilindro cuesta abajo. El cilindro rodará, mientras que si fuera otro objeto como una roca, se comportaría de otra manera, quizás rebotando por aquí y por allá, o tal vez si intentas con un cubo, no rodará en absoluto. Como dice Cicerón en la argumentación de Crisipo, así como una persona que ha empujado un rodillo hacia adelante le ha dado un comienzo de movimiento pero no le ha dado la capacidad de rodar, así una presentación sensorial cuando impacta en la voluntad, impresiona y como sella su apariencia en la mente, pero la asunción activa estará en nuestro poder y como dijimos en el caso del rodillo, aunque se le haya dado un impulso desde afuera, en cuanto al resto se moverá por su propia fuerza y naturaleza. La forma en que reaccionamos a una causa todavía depende de nosotros. Esta analogía quizás no sea el mejor argumento, ya que aún parece que la forma del cilindro o la forma en que rueda está de alguna manera predeterminada por su forma, por ejemplo. Esto no resuelve el problema de tener tanto libre albedrío como un determinismo fuerte. El punto aquí es que la ASP interna o la naturaleza interna del cilindro es lo que hace que ruede de cierta manera, incluso si hubo una causa que inició su movimiento para empezar. La académica Dorothea Frede da otra analogía en la que imaginamos a alguien ofreciendo un soborno a cierta persona. Esa persona puede elegir aceptar o rechazar el soborno, y su decisión estará determinada por qué tipo de persona es, su naturaleza interna, por así decirlo. En otras palabras, aún depende de él si acepta o no el soborno, pero no lo habría hecho sin la causa inicial de que otra persona le ofreciera el soborno. Continuará Frede, el hecho de que haya un patrón regular de comportamiento no disminuye nuestra responsabilidad, solo pone de manifiesto un hecho con el que hemos llegado a un acuerdo de todos modos, que estamos condicionados por nuestra personalidad. Esto no excluye la posibilidad de mejora. La experiencia puede afectar las condiciones internas de un individuo de tal manera que aprenda a evitar la precipitación en sus reacciones a las impresiones inmediatas. Por lo tanto, las reprimendas y recompensas de la sociedad no son inútiles. Pueden tener un efecto duradero en la naturaleza interna de una persona. Entonces, los estoicos, a través de este compatibilismo, pueden sostener tanto el determinismo como la responsabilidad moral y la mejora personal, aunque este compatibilismo ha sido criticado y cuestionado por sus críticos a lo largo de la historia también. Estos son, por lo tanto, algunos de los aspectos clave de la escuela filosófica estoica. Nos hemos centrado en sus tres principales categorías o aspectos: lógica, física y ética. En todas estas áreas y a través de estas categorías, los estoicos fueron muy influyentes y muy importantes para la historia de la filosofía. Sin embargo, otro ámbito en el que estos temas han sido muy influyentes y que puede sorprender a algunos, especialmente dado que eran materialistas y estaban asociados con este racionalismo muy fuerte, es que también han sido muy influyentes en el campo del esoterismo y en la hermenéutica esotérica. ¿Alguna vez has encontrado a un místico o filósofo que lea o estudie un texto como la Biblia o el Corán, o tal vez como las viejas epopeyas de Homero, por ejemplo, y argumente que lo que se dice en la superficie del texto no es el verdadero significado del texto o al menos que el texto tiene diferentes niveles de significados y significados ocultos y todas esas cosas? Estoy seguro de que te has encontrado con esto antes. Y esto es lo que a menudo se conoce como hermenéutica esotérica o interpretación esotérica. Esto es, nuevamente, algo con lo que muchos filósofos a lo largo de la historia han estado asociados, y tal vez sorprendentemente, todo esto comienza más o menos con los estoicos.
Si recuerdas, los estoicos consideran que todo está conectado, todo el universo es esencialmente una cosa en la que hay una simpatía entre todas las partes. Esto también significa que todo está determinado de alguna manera, hay una cadena causal necesaria de eventos. Debido a esto, un sabio que sabe dónde mirar puede leer el mundo, por así decirlo. El estoicismo, una antigua escuela filosófica, aborda la lucha por vivir en armonía con la naturaleza y la razón. Los estoicos, como Marco Aurelio y Epicteto, enseñaron a aceptar las cosas que no podemos controlar, enfocándonos en cultivar virtudes y alcanzar la ataraxia, la ausencia de dolor. Aunque abrazaron el determinismo, también abogaron por la responsabilidad moral y la mejora personal. El estoicismo ofrece sabiduría atemporal para enfrentar las vicisitudes de la vida. Al adoptar la filosofía de aceptación y virtud, podemos encontrar serenidad y propósito en medio del caos. La resonancia de estas enseñanzas aún perdura, moldeando no solo la filosofía, sino también la terapia cognitivo-conductual moderna. Descubre la fuerza interior de los estoicos y haz que su legado resuene en tu vida. No olvides suscribirte para más exploraciones filosóficas y culturales. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las antiguas enseñanzas del estoicismo. Recuerda, en medio del ruido del mundo, encontrar la calma en la aceptación y la fuerza en la virtud. Haz clic en la campana de notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo viaje de conocimiento.